El gobierno de México reconoció hoy la crisis de violencia que afecta a las mujeres del país. Por ello, emprendió ya una estrategia integral para atender a las víctimas. El gobierno federal asumió como un problema de Estado la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. En México, 66 de cada 100 mujeres sufren algún tipo de violencia según la Secretaría de Gobernación. Ya sea por parte de su pareja, por parte de su esposo, por parte del novio, de algún familiar, compañero de escuela, de trabajo, algunas autoridades, tanto laborales como escolares, o bien por personas extrañas. En 2018 hubo 3.580 mujeres víctimas de homicidio. Cada 160 minutos, una mujer o niña fueron asesinadas en el espacio público. Ante este grave problema, se presentó el Plan Emergente para garantizar la integridad, seguridad y vida de las mujeres y niñas en México. Las acciones que hoy se presentan se enmarcan, por un lado, en la situación de emergencia que vive nuestro país en materia de seguridad, donde las mujeres y las niñas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Prevención, justicia, atención, alerta de violencia de género, reformas legislativas y rendición de cuentas son parte del paquete de acciones cuyo objetivo es detener la violencia de género. El presidente aclaró que se continuará apoyando a los refugios de mujeres violentadas por parte de sus parejas o varones cercanos. Informó que el DIF nacional ya les entregó recursos por el orden de los 300 millones de pesos para estos centros de atención. Con imágenes de Libe Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.